Bueno, ayer os... A ver, por favor. Gracias. Ayer os subí el vídeo de la clase del estándar 2.4, pero quiero deciros algo. Las clases las subo por si alguien falta a clase, o por si alguien realmente está súper equivocado, es como confuso con un punto y quiere volver a verlo, pero no veáis las clases de nuevo, por favor. Por si acaso alguien lo hace, ¿vale? Las clases las subo por si acaso. No es por otra cosa, es por si acaso. Y porque luego, cuando estemos cerca de la EBAU y digáis, joder, qué lejos me queda, yo qué sé, el 2.4, y no me entero de nada cuando quiero estudiarlo. Pues si os apetece, lo puedes ver ahí. Pero es para eso, ¿vale? No es para otra cosa. Yo recomiendo que vosotros lo que hagáis sea coger vuestro libro de texto o lo que tengáis y utilicéis eso para trabajar los estándares. No volver a ver la clase entera porque es ineficiente en cuanto al tiempo porque es más tiempo volver a ver la clase que coger el libro. Pero que esto es mi recomendación, si alguno prefiere hacerlo de esa manera, respetable. Bueno, lo que voy a hacer hoy es continuar con el 2.5 que solo había empezado el otro día, pero necesito deciros una cosa. La explicación del 2.5 y del 2.6 que tenéis ahí no voy a seguirla en el orden de los estándares. Lo que voy a hacer es voy a explicar contenidos que tienen que ver con los aspectos de los estándares 2.5 y 2.6 y cuando termine el 2.6 lo que voy a hacer es poneros mi estándar como yo lo hago para que vosotros podáis tener claro de qué hay que hablar, porque la explicación va a ser mucho más larga. Desde luego. Lo que voy a hacer es explicar muchísimo más de lo que en verdad es el estándar para estos dos puntos. Y luego, cuando haya terminado el 2.6, el viernes, os voy a poner mis estándares, como yo los redactaría, porque en verdad va a ser elegir unas cosas concretas. Pero es que lo que voy a explicar cuando explique en el 2.5, va a haber cosas que las voy a haber explicado en este siguiente estándar que en verdad hay que poner aquí. Porque, por ejemplo, aquí voy a hablar, en el siguiente voy a hablar de lo que son las cortes en la Edad Media, por ejemplo. No lo voy a hablar ahora, pero aquí en este 2.5 que voy a explicar hoy sí que hay que hablar de las cortes. Eso es lo que quiero decir, que voy a decir cosas que irían en este estándar, lo voy a decir mañana, y a lo mejor cosas que en el estándar de mañana irían mañana, pues lo voy a explicar. Pero bueno, que yo os voy a dar el estándar mío y ya de ahí sacáis lo que creéis que hay que poner. A ver, que apago la luz. Ahí atrás podéis a lo mejor abrir un poco más la cocina para que haya más luz en clase. Podéis moverlo un poco. Pues no hace nada. Vale, no hace mucho. ¿Veis bien? ¿Necesitáis más luz? Vale. Ejemplo de lo que estaba diciendo ahora es esto de la evolución económica. En el estándar, como tal, reinos cristianos de la Edad Media, organización política, régimen señorial y sociedad estamental en ningún momento menciona economía. Pero yo la explico porque la economía marca cómo es el desarrollo político. Entonces necesitáis manejar un mínimo de este conocimiento para poder entender lo demás. En realidad es bastante de lógica. Voy a repetir lo del otro día, como si empezara de cero. Durante los primeros siglos, los reinos cristianos cuando se están formando, cuando todavía son reino de Asturias, cuando todavía son condado de Aragón, cuando son todavía reino de Pamplona y no son reino de Navarra todavía. Bueno, en ese momento hay un estancamiento económico, no tienen un fuerte desarrollo económico. Cuando hay muy poco desarrollo económico significa que hay poco desarrollo administrativo, hay poco desarrollo político en general, hay poco desarrollo en las ciudades, ¿no? Es una sociedad todavía muy rural. Vale, eso es lo primero. Luego, ¿cuándo empieza la expansión? A partir del año 1000, siglo XI. Siglo XI empieza en el año 1001. Que yo doy la clase, sin más, pero no sé, queda no sé, ¿no? No sé, vamos. Vosotros sabréis lo que hacéis. Siglo XI empieza el año 1001. Justo en el año 1000 decimos que empieza la alta edad media, la plena edad media, que es el momento de inicio de la recuperación económica. Razones. El califato se ha extinguido con la fitna y eso permite que los reinos cristianos a las taifas les cobren las parias.
van a recibir mucho dinero. Cuando recibes dinero, puedes permitirte un desarrollo administrativo, puedes tener más funcionarios, puedes permitirte que las ciudades crezcan, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre durante este periodo de inicio de recuperación económica? Los cristianos empiezan a coger libros sobre agricultura de los musulmanes y eso les permite coger métodos más desarrollados. Y además empiezan a conquistar territorios con población musulmana que tenían pues, unos trabajos agrícolas más desarrollados, tenían mayor variedad de especies, entre ellos la triada mediterránea, que es la vid, el olivo y el aceite. Olivo es el aceite. Trigo, vid y olivo, ¿vale? Trigo, vid y olivo. Vino, trigo para el pan y aceite. Bueno, pero luego, si hay algo que tenemos que mencionar así más específico de qué permite ese desarrollo económico, es la ganadería de las ovejas. Y en las ovejas, una muy en concreto, que es la oveja merina, cuya lana era súper valiosa. Tenía mucho valor. Para las ovejas tienen el problema de que son muy incompatibles con la ganadería, con el cultivo, con la agricultura. Ganadería y agricultura poco compatibles. Ahora, ¿quién tenía esas ovejas? Pues principalmente eran grandes propietarios, eran gente muy rica, nobles, y se unían en asociaciones para defender sus intereses, que se llamaban las mestas. Esto es muy típico de la Edad Media. Por ejemplo, en las ciudades los artesanos se unían en gremios. Bueno, pues es habitual que para defender los intereses, en la Edad Media se unen en asociaciones que tienen el mismo interés. Bueno, pues igual que las ciudades de los artesanos es en gremios, los dueños de los rebaños es en mestas. Y el rey de Castilla, en este caso va a ser Alfonso X el Sabio, que es rey de Castilla y de León, es ya de la corona de Castilla, pues decide apoyar los intereses de los nobles y va a crear, digamos, a subir de nivel, va a darle todavía más importancia a la mesta y lo que va a hacer es crear un honrado concejo de la mesta. Es como que el rey le da su sello a que los ganaderos tienen derecho, o los grandes propietarios de ganado tienen derecho a defender sus intereses, ¿vale? Es como institucionalizarlo, darle un fuero. Entonces, esto va a iniciar que la monarquía va a dar muchos privilegios a los grandes propietarios, muchos privilegios. ¿Por qué interesa a la monarquía defender los privilegios de los dueños de las ovejas? Que eso va en contra de los derechos de los agricultores. Pues porque recibían dinero de la venta de la lana. La corona va a poner un impuesto para la venta de la lana. Vale. Ahora, en este periodo que ocurre la ganadería y la agricultura, su desarrollo, también van a crecer las ciudades. Y hay un proceso que, si yo lo apuntaría, de las palabras importantes de hoy es renacimiento urbano. Con el periodo de expansión económica ocurre un renacimiento urbano en la península ibérica. Y ahora, si os acordáis del estándar de ayer o del lunes, cuando hablábamos de los repoblamientos, de la repoblación, formas de repoblación, la segunda era el sistema concejil, eran las ciudades. Bueno, pues es que es justo a la vez. Es que la repoblación concejil ocurre justo a la vez que hay un desarrollo económico que permite que haya un renacimiento urbano. Todo va a la vez, ¿vale? Todo tiene sentido, todo va a la vez. En las ciudades se llevaban a cabo ferias. Y esas ferias es lo que permite que las ciudades se hagan ricas. Una feria no es que haya tío vivos ni montañas rusas, ¿no? Era un día o bien una semana, había algunas que llegaban hasta un mes, en el cual se reunía mucha gente para comerciar un producto. Eso es una feria. ¿De qué productos va a haber ferias en la península ibérica, en Castilla? De lana. Va a haber ferias de lana. Y van a venir gente de toda Europa a comprar la lana en enormes cantidades a Castilla. ¿Y eso qué trae? Pues trae dinero. Y trae que las ciudades puedan ser más ricas. Y luego en las ciudades también había mercados. Igual que en el mundo árabe estaban los zocos, pues en el mundo cristiano los mercados. Entonces las ferias son mucho más importantes que los mercados. Las ferias son principalmente de lana. También en este periodo coincide con las taifas. Entonces, como a las taifas se les cobra las parias, eso es dinero que llega para que los reinos cristianos puedan manejar más riqueza, más oro. Eso lo que permite es que puedan empezar a ver algo similar a lo que luego serán los bancos. Todavía no se llaman bancos, pero empieza a manejarse dinero. Antes no se manejaba, o por lo menos se manejaba en cantidades muy pequeñas. Esos banqueros no son nobles, son burgueses. Ya nos empieza a mostrar un cambio social, porque ahora empieza en las ciudades a haber un grupo social distinto
quinto que es rico, pero no es privilegiado, son los burgueses. Bueno, eso lo explicaré después. Mientras la artesanía en Castilla en verdad sí que va a tener más debilidad, ¿vale? La artesanía que en el mundo de Al-Ándalus estaba muy desarrollada, en el mundo cristiano bastante menos. Vale, ahora, siguiente periodo, ¿vale? Este es el tercer periodo económico. Hemos visto, primero, fase de muy bajo desarrollo, acaba el califato, empieza una fase de expansión económica, pero luego tenemos los dos últimos siglos de la Edad Media, siglos XIV y XV, que son de muy profunda crisis. Y lo llamamos la Baja Edad Media. Baja Edad Media nos dice la propia palabra, ¿no? Pues que va hacia abajo la civilización, hay menor desarrollo. Crisis. La crisis de la Baja Edad Media se debe a tres factores. Os lo voy a decir, pero bueno. Baja Edad Media se produce por pestes, principalmente una gran peste, que ya sabéis, la peste negra, guerras internacionales y guerras civiles, y hambres, malas cosechas. ¿Vale? Las tres cosas que ocurren a la vez, una tormenta perfecta. Sobre todo empieza a pasar a partir de 1330, 1340, pero se hace sobre todo fuerte en 1350. Bueno. Ahora, lo primero, crisis agrarias, malas cosechas, hambres. Cuando hay malas cosechas, habitualmente es porque hay mal clima. El clima siempre ha cambiado durante la historia. Ha habido siglos de mejores climas, siglos de peores climas. Cuando hay más frío, suele haber más lluvia. Cuando hay más lluvia, puede ser que haya más inundaciones. Si, por ejemplo, el invierno llega demasiado pronto y hay una helada demasiado pronto, mata a las plantas, ¿no? Entonces eso lo que lleva es a hambres. Una cosa es hambre y otra cosa es hambruna. Hambre significa que la población está debilitada. Y ahora, ¿qué problema tiene que se debilite la población? Pues que si llega una peste, la gente no tiene protección, no tiene anticuerpos, no están suficientemente fuertes para superarla o para poder intentar al menos sobrevivir una parte de ellos. Entonces tenemos una población hambrienta, débil, que va a llegar y va a sufrir la peste negra. Bueno, la peste negra no sabemos muy bien de dónde viene, pero la teoría más aceptada es que llega a través del Mar Negro por comerciantes que venían desde Pakistán, la India, ¿vale? De esa zona. Comerciantes de la ruta de la... No es estrictamente la ruta de la seda, pero bueno, comerciantes de Oriente. ¿Cómo viene la peste negra? Bueno, pues ya sabéis, Yersinia pestis, se transmite a través de las pulgas estaban en las ratas. Las pulgas se pasaban a los humanos de las ratas. Y entonces esas pulgas que llevaban el bacilo, la Yersinia pestis, pues lo que hacen es transmitir a los humanos la peste negra, que llamamos la peste bubónica. La peste negra es porque los efectos que tenía era que te salían una especie de bubas. Las bubas son inflamaciones del sistema linfático que, bueno, pues se volvían negras y a veces llegaban a explotar, supuraban. Esta era fatal, ¿vale? Es una cosa horrible, era una muerte horrible, tenían fiebre, estaban débiles, no podían salir de casa, claro, se morían de hambre, se morían enfermos. Ahora, ellos no sabían la razón. Bueno, no he dicho el año, perdón. La península ibérica llega en 1348, en realidad se transmitió muy rápido, y llega por los comerciantes del Mediterráneo. En el Mar Negro comerciaban gente de Venecia, comerciantes de Venecia y de Génova. Venecia está aquí, Génova está aquí. Bueno, pues a los dos lados de Italia, en el norte de Italia, había comerciantes que iban hasta el Mar Negro, compraban productos de Oriente y los traían a Europa. Bueno, pues con esos barcos van a entrar ratas con las pulgas y van a hacer que en Europa se empiece también a extender a través del Mediterráneo y luego ya cuando llega a las costas, hacia el interior. Bueno, va a afectar principalmente a Cataluña y Valencia. A Castilla también, pero a Cataluña y Valencia, brutal. Bueno, en general la peste negra se cree que mató a una tercera parte de la población europea. Es una barbaridad, ¿no? Imaginaros que el 33% de esta clase se muere por una peste. Bueno, pues imaginaos el COVID si no tuviéramos medicina moderna ni estuviéramos bien alimentados. Bueno. Ahora, ellos no sabían a qué se debía. Es por eso esta imagen típica de los médicos de la peste negra que llevaban como una máscara con un pico muy largo de pájaro. Ahí metían hierbas que pensaban, hierbas aromatizantes, ellos pensaban que esas hierbas filtraban la enfermedad, no sabían que en verdad se transmitía por pulgas, no lo sabían. El caso es que ellos van a dar explicaciones que tienen importancias y consecuencias sociales. Por ejemplo, muchos van a culpar a los judíos. Van a decir que los judíos habían envenenado los pozos.
y eso va a generar una corriente de pensamiento antisemita y va a haber pogromos. Un pogromo es un ataque violento a una judería. Los judíos vivían en sus propios barrios, herencia de la época de Al-Ándalus. Bueno, pues les van a atacar violentamente, ¿vale? Y les van a ir al barrio y les atacan, les queman las sinagogas, les queman las casas. Bueno, esos son episodios violentos que ocurrieron bastante. Ya empieza ese antisemitismo. Ellos además culpaban a los judíos de la muerte de Cristo y demás. Bueno. Ahora, efecto de la peste. Bueno, primero es que muere muchísima gente, ¿no? Ahora, la gente va a huir del campo a las ciudades. Van a pensar que en las ciudades están más protegidos. Error. Cuanta más densidad de población, más fácil que se transmita la enfermedad. En las ciudades va a aumentar el número de población y el campo va a descender. Entonces va a haber menos gente para trabajar en el campo. Como hay menos gente para trabajar en el campo, hay menos comida. Peor todavía, ¿no? Y esas pocas personas que se queden en el campo van a ver que van a cobrar más dinero. Porque, claro, hay menos gente para trabajar, hay más posibilidad de cobrar más dinero, ¿no? Luego, psicológicamente fue muy, muy importante para Europa. Bueno, va a haber muchas formas en las que la gente va a reaccionar a la peste negra, como por ejemplo, Carpe Diem, ¿no? La vida se acaba, hay que disfrutarla mientras siga, y hubo gente que se fue, por ejemplo, nobles, en el Decamerón de Boccaccio, que es una de las grandes obras de literatura universal, pues se cuenta cómo es una obra que se escribió durante esta época en la que se imagina, Boccaccio, cómo unos nobles de Florencia huyeron de la peste negra yéndose al campo, a un palacio que tenían allí, y allí se ponen a contarse historias de pues, cuentos, ¿no? Y él es una obra de literatura que te cuenta los cuentos que los nobles de Florencia que habían huido de la peste se contaban entre ellos, ¿no? Eso es porque esos nobles decían, si este mundo es terrenal y vamos a morir, pues al menos ya con lo que nos queda vamos a disfrutar, ¿no? Pero hubo otra gente que es lo contrario. Decían que era un castigo divino. Entonces hubo, por ejemplo, un fenómeno que son los flagelantes, que es gente que iba entre los campos, entre los pueblos, por el campo, y llevaban látigos y se golpeaban a sí mismos pidiendo perdón a Dios, diciendo que somos pecadores, esto es culpa de que los humanos somos pecadores. En fin, luego, bueno, aquí no os voy a contar más. Ahora, durante esta Baja Edad Media, ¿cómo va a afectar a Castilla y cómo va a afectar a Aragón, a las dos coronas? Bueno, pues en Castilla, aunque le va a afectar mucho en el siglo XIV, en verdad en el siglo XV se van a conseguir empezar a recuperar. ¿Vale? Entonces, esto sí que es importante. Mientras que Castilla en el siglo XV se consigue empezar a recuperar, Cataluña no. Cataluña no se recuperó. Cataluña tuvo una crisis tan enorme que ni siquiera en el siglo XV se recupera. Y esto es importante porque en la monarquía hispánica, Castilla va a ser muchísimo más fuerte que Aragón. Durante la monarquía hispánica, Castilla va a ser mucho más fuerte que Aragón por esto, porque Castilla se pudo recuperar antes que Aragón. Bueno, aún así, esto de recuperación tiene sus matices, ¿vale? En Castilla y en Aragón, en los dos sitios, va a haber muchísimos conflictos sociales que vamos a explicar. Profunda crisis de Aragón, dificultades económicas, lenta recuperación. Bueno, entonces siempre es esa idea, ¿vale? Castilla se recupera siglo XV, Aragón. En este gráfico desde el libro veis la diferencia de población. En amarillo es la población que había en los diferentes territorios de la península en 1300 y en rojo en 1480. ¿Vale? Castilla, pues bueno, 200 años, pero se mantiene, ¿no? 4,5 millones de personas. Mientras que Cataluña, ¿qué ha pasado? Pues de 550.000 que tenían en el 1300, casi la mitad de población 200 años después. Nos da una buena muestra. Aragón, pues crece un poquitín, eso está bien, pero sigue teniendo bastante baja densidad de población. Valencia un poquitín también mejora, pero bueno, tampoco sigue teniendo muy baja densidad de población. Con lo cual, Castilla y León en este periodo es la región más fuerte demográficamente y por tanto económicamente, gracias a la lana. Dime. Claro. La peste negra es 1348. Mediados del siglo XIV. Vale, entonces ya hemos asentado cuál es el desarrollo económico de los reinos cristianos, ¿vale? Inicio malo, recuperación, o expansión económica hasta la peste negra. Vale.
Ahora, vamos con lo que ya sería estrictamente del epígrafe, ¿vale? Régimen señorial, es lo que os pido en este epígrafe, régimen señorial. Vale, yo lo primero que os tengo que decir es que es muy importante no confundir dos cosas, sistema feudal y sistema señorial, ¿vale? Digamos que el sistema feudal es algo más grande que el sistema señorial. Entonces yo voy a explicar una cosa y la otra. El feudalismo lo relacionamos habitualmente con la Edad Media, ¿no? Pensamos en Edad Media, feudalismo. Señores feudales, vasallos. Bien, eso está bien. Es como el sistema feudal realmente es la base de organización política, económica y militar de la Edad Media. ¿Y en qué consistía? Bueno, pues consiste en que hay dos, imaginaos, tiene que haber siempre dos personas libres, ¿vale? Hay dos personas libres. Yo no recomiendo copiarlo, pero bueno, hay dos personas libres y uno es más poderoso que el otro. Uno es un noble, por ejemplo, un conde, otro es un duque o un rey, ¿vale? Y hay otro noble que es menos poderoso que está por debajo. Pero los dos son nobles. En el sistema feudal lo que consiste es en que el que es más poderoso se va a vincular con el que es menos. En relación de señor y vasallo. El vasallo está por debajo del señor. Ahora, ese señor lo que concede es un territorio, un feudo, un territorio que es un feudo, que es como lo llamamos, al vasallo. ¿A qué? ¿A cambio de qué? Bueno, pues es lo que tenéis aquí. Mientras que el señor entrega su feudo, el vasallo lo que tiene que dar es auxilium y consilium. Auxilio y consejo. Auxilio y consejo. Ahora, ¿qué es auxilio y qué es consejo? Auxilio es pagar dinero. Es auxiliar económicamente al señor. Pero también puede ser auxiliarle militarmente. Y el concilio es dar consejo, dar un consejo político, ¿vale? Ayudar a gobernar. Entonces tienes a un señor, que puede ser el rey, que va a tener un número de vasallos a los cuales les ha entregado un feudo, a cambio de que le ayuden económica y militarmente y también a la hora de afrontar los problemas del reino. ¿Dónde surge esto? Bueno, pues esto surge, es un debate enorme dentro de la historiografía. Hay gente que dice que surge en Francia, hay gente que dice que surge en general en todos los territorios que fueron invadidos por los reinos germánicos. ¿En España existió? Sí, con matices. No fue tan fuerte como en, por ejemplo, el Imperio Carolingio de Carlomagno, pero sí que existió. Vale, entonces ahora, de ese sistema feudal surge el sistema señorial, ¿vale? Es un derivado. El sistema señorial es un derivado del sistema feudal. ¿Por qué? Porque un señorío es cómo se gestiona un feudo. Un feudo es un territorio que recibe un vasallo de un señor. Ahora, ¿cómo lo gestionas? Es de forma señorial. Sistema señorial, sistema por el que la nobleza y el clero de la Edad Media gestionaban sus feudos como señores. Entonces, ese vasallo se va a convertir en señor. ¿Respecto a quién? Respecto a los campesinos. La idea en el sistema señorial es que hay un señor que tiene un territorio, va a ser un noble o bien un clérigo, puede ser un monasterio, por ejemplo, no tiene por qué ser solo un señor que sea un noble, que se vincula con unos vasallos. Pero ahora no los llamamos vasallos, les llamamos siervos. Entonces, el señor se vincula con los campesinos. El señor da acceso a los campesinos a porciones de su feudo, divides el feudo en pequeños territorios que entregas a campesinos y esos campesinos van a ser tus siervos, porque ellos van a trabajar la tierra y te van a pagar por trabajar tu tierra. Entonces, tenéis que imaginaros una pirámide. Hay una pirámide, arriba de todo está el rey. El rey tiene sus vasallos, que van a ser grandes nobles. Esos grandes nobles tienen otros vasallos, que son pequeños nobles. Todos esos nobles tienen feudos, tienen territorios, pero ellos no son quienes los trabajan. Los van a trabajar siervos, que son campesinos. Bueno, ¿habéis entendido la diferencia entre sistema feudal y sistema señorial? Sí. Bueno, si alguien no lo ha entendido, de verdad, decidlo ahora, ¿vale? No pasa nada, o si no en cualquier otro momento. Vale, entonces, ahora, ya yendo a la nuestra. Aparición y desarrollo del régimen señorial. Los señoríos son feudos que se entregan por el rey a un noble como un pago a un servicio, ¿no? Bueno, pues tú me has ayudado en la guerra, yo te doy un feudo. Perfecto. Ahora, ¿qué tipos de señoríos tenemos? Hay dos, los que están en negrita.
hay dos tipos de señoríos. Están los señoríos territoriales, que también se llaman solariegos, un solar es un territorio, que son los territorios que se entregan a los nobles cuando se da la repoblación por presura. La primera repoblación, hablábamos de que había 4 repoblaciones, la primera era por presura y se daba sobre todo al norte del Duero. Bueno, pues esos territorios eran gente en los que no vivía nadie. Y entonces el rey lo entregaba así a ciertos nobles y les hacía señores. Esos señores lo que buscan son campesinos que les trabajen la tierra y les paguen para trabajar. Bueno, eso es un señorío territorial. Pero también puede ser que fuera un territorio que ya tuviera población. No tiene por qué ser solo esas zonas que no tenían población. Entonces también habrá señoríos sobre territorios que ya tenían población. Cuando un rey entrega una zona, un feudo, un territorio que ya tenía población, lo único que se hace es que ahora, en vez de ser el señor el que era antes, hay un nuevo señor y ya está. Si hubiera, imaginaros que estamos en la Edad Media y aquí en el Escorial vosotros sois siervos, yo también, y tenemos nuestras tierras, ¿no? Y éramos siervos del rey directamente, porque el rey también va a tener sus señorías, que son de realengo. Y ahora, en vez de pagar, y bueno, pues el rey entrega un feudo, vamos, donde nosotros vivimos, se lo entrega al duque de Aranda, porque le ha ayudado a conquistar Sevilla. Bueno, pues para nosotros no va a haber ningún cambio, vamos a seguir trabajando las tierras, solo que ahora en vez de pagar nuestros impuestos al rey, se los pagamos al nuevo señor. Y ya está. Eso es un señorío territorial. Pero luego van a surgir otros tipos de señoríos, que se llaman jurisdiccionales. Jurisdicción significa impartir la ley. Jurisdicción es decir la ley, es decir, impartir justicia. Estos señoríos son distintos, son un grado más allá. Porque un señorío jurisdiccional es un señorío donde el juez máximo, quien imparte la justicia, ya no es el rey, es el señor. Entonces esto debilita a los reyes. Debilita a los reyes, porque son señoríos en los que el juez máximo no es ya el rey, es el señor. Entonces es un territorio que, bueno, pues a lo mejor su señor feudal depende del rey, pero en verdad quien manda allí no es el rey, porque ese territorio es un señorío jurisdiccional de un señor, de quien sea. Bueno, esto lo que hace es debilitar a los reyes, porque en un reino vas a tener que de repente el rey no puede impartir justicia en donde sea, en el Escorial, porque resulta que el Escorial es un señorío jurisdiccional de tal conde o tal marqués. Vale. Entonces, en señoríos, tenemos que explicar qué es un régimen señorial y qué tipos de señoríos hay. Perfecto. Nada, esto ya lo he estado explicando. Bueno, sí voy a decir esto. El rey también tiene sus señoríos. El rey también tenía sus señoríos. Esos señoríos se llaman de realengo, porque es territorios donde los siervos no trabajan para un noble, sino que trabajan para el rey. Y ya está. ¿De qué nos está hablando esto? Nos está hablando de una monarquía en la que el rey era un noble más. Eso es un rey que se llama el primus inter pares. Eso es latín y significa el primero entre iguales. Esto lo voy a explicar más adelante de nuevo, pero el primus inter pares. Primero entre iguales. El rey es otro noble más. No está por encima de los demás nobles. La diferencia con los demás es que es el primero, es el más importante. Y ya está. Pero claro, ¿qué va a pasar si de repente tienes un conde que es súper poderoso y tiene más señoríos que tú? Y eso va a pasar. En Francia, por ejemplo, el rey tenía menos señoríos de realengo que muchos de sus nobles, porque el rey es menos poderoso que sus señores. Eso podía pasar. Ahora, los reyes van a querer luchar contra eso, y eso es el siguiente estándar. El siguiente estándar es las coronas de Castilla y Aragón en la Baja Edad Media, al final de la Edad Media. Lo que va a pasar es que los reyes quieren superar esa situación y no quieren ser un noble más. Van a querer posicionarse por encima de los demás nobles. Y ese va a ser el esfuerzo que van a hacer. Bueno, ahora la sociedad. Del sistema señorial y del sistema feudal surge una sociedad estamental. Hay 3 estamentos. 3 estamentos. Son la nobleza, el clero y el estado llano. 2 de ellos son privilegiados y uno no es privilegiado. Esta organización social había sido propuesta por el clero. El clero, que es quien maneja la cultura en esta sociedad, defendía que la forma en la que la sociedad tenía que funcionar era tal que un grupo social, que son los nobles, se van a encargar de la defensa. Un grupo social, que es el clero, se va a encargar de la salvación, de orar. Y otro grupo social, que es el estado llano, se va a encargar del mantenimiento de todos, trabajar el campo.
Y es la idea que se va a mantener durante esta época y que va a durar mucho más, va a durar hasta ya el siglo XIX. Entonces, la idea es que cada estamento tiene su función. Eso lo deberíais decir. Es una sociedad estamental en la cual cada estamento tiene una función dedicada al funcionamiento de la sociedad. Bueno, nobleza, la defensa, es decir, van a ser los guerreros. ¿Quién maneja las armas? La nobleza, que son la gente que tiene la capacidad de tener un caballo, normalmente. Es una época en la que la guerra depende de la caballería. Entonces, esa nobleza son los señores feudales porque así tienen una forma de poderse pagar el caballo. Es una de las ideas del feudalismo. Los nobles tienen un feudo porque así los campesinos les pagan y pueden mantener un caballo para poder ir a la guerra y ayudar al rey. Esa es una de las ideas. El clero se encarga de rezar por todos. Es una época en la que es fundamental la idea de la salvación. La gente quiere ir al cielo. Entonces ellos pagan un impuesto a la iglesia para que puedan trabajar para salvar su alma, rezar. Ellos cuando pagaban el diezmo, que es el impuesto, sabéis lo que es el diezmo, ¿verdad? El 10% de lo que trabajas en la tierra se lo tienes que pagar a la iglesia. ¿Por qué? Pues porque así la iglesia la estás manteniendo para que rece por tu alma. Es que rezan por ti. Por eso era fundamental que existiera la iglesia en esta época. Pero ¿quién paga? Pues el Estado, ¿ya? Que son hacia el 85% de la población, más o menos. 85% de la población son los que trabajan en el campo, el Estado ya. Bueno, de todo esto yo mencionaría esto de la organización y que es una organización social defendida con un carácter teológico. Realmente es el clero el que defiende con argumentos teológicos el que tiene que existir esta organización social. Ellos dicen que realmente es voluntad divina. Hay un santo que es San Agustín, que no sé, estudiáis filosofía, ¿verdad? No, aquí nadie estudia filosofía. Bueno, da igual. San Agustín de Hipona tiene un libro que se llama La ciudad de Dios y él dice que en la ciudad ideal de Dios la organización social es esta. Bueno. Ahora, ¿qué características sociales hay que decir? Bueno, es muy rígida, es una sociedad rígida. Es muy difícil pasar de estado llano a nobleza, ¿vale? Es prácticamente imposible. No existe eso del ascensor social. Eso de ascender, no. Luego, las normas para cada estamento son distintas. Las leyes que se aplican para cada uno son distintas. Mientras que el clero y la nobleza son privilegiados, el estado llano no. Luego hablaré más sobre eso. Y el único estamento al que cualquier persona puede acceder es el clero, porque tú realmente si quieres convertirte en monje, puedes. Pero vas a ser un monje de clase muy baja. Me vas a preguntar algo. Estaba justificada con carácter teológico. Es el clero el que teológicamente justifica que la sociedad tiene que ser así. Y dicen que es porque Dios lo ha dicho. En realidad esto es una influencia de Platón, que Platón en verdad ni siquiera conoció el cristianismo, ¿no? Porque es del siglo IV a.C., pero bueno, es un tema que no podemos hablar aquí desgraciadamente. Entonces voy a hablar un poquito de cada uno de los tres estamentos. Esto en realidad no vais a tener por qué escribirlo. Entonces yo lo explico, pero no es necesario que lo sepáis. Vamos, que lo memoricéis. Sí que lo sepáis. Nobleza. Función, defensa. La justificación, bueno, perdón, sigo. Ellos tienen bastantes privilegios y el principal de todos es que no pagan impuestos. Si tú eres noble, si tienes un título nobiliario no pagas impuestos. Eso está genial, ¿no? Perfecto. Incluso tienen sus propios jueces. Si tú cometes un delito y eres un noble, el castigo va a ser distinto a si eres un campesino. Los nobles van a acaparar la mayoría de los cargos públicos, la mayoría de los cargos de importancia política. Ahora, ¿por qué acepta la sociedad esto? Bueno, pues porque los señores, los nobles, se entienden que como su función es defender, tienen que tener un caballo. Y la forma de tener un caballo es que la gente trabaje para ellos y les pague. Porque un caballo era carísimo de mantener. Carísimo. Y es una época en la que la guerra se lucha principalmente con caballería. Tú puedes tener a 1000 soldados de infantería rasa que frente a 50 caballeros no tienen nada que hacer. Un caballero armado, con armadura, el propio caballo y el jinete, era como un tanque en la época. Es que querías atravesarlo y no podías. Luego cambiará eso. Pero luego dentro de la propia nobleza también hay una jerarquía. Hay una alta nobleza, que son muy poquitos, y luego tenemos la baja nobleza, que son varios.
Están, por ejemplo, los milites. Pues los milites son literalmente los jinetes, son los que van a caballo. O los hidalgos en Castilla, que también es lo mismo, es gente que tiene un caballo. Los infanzones en Aragón, que también lo mismo, los que tienen un caballo. Bueno, y la nobleza, ¿cómo es? Es hereditaria, ¿vale? Siempre va a ser hereditaria. Derechos que tienen, muchos. Por ejemplo, derechos territoriales, pues cobrar impuestos a los campesinos, esto es el sistema señorial. Personales, pues por ejemplo, ellos pueden exigir que otro noble les hospede en su castillo. Esto es un derecho que ellos tenían. Monopolios, pues va a haber nobles que van a tener un derecho para controlar toda la producción de un molino, por ejemplo. El molino era fundamental para todos los campesinos porque sirve para hacer pan, harina para hacer pan. Pues ese molino es del noble. Y si quieres usar el molino, le pagas al noble. Y ya está. Igual también un puente, por ejemplo. Tal puente es un señorío de tal noble, porque lo ha dicho el rey. Y si quieres pasar el puente, tienes que pagar un impuesto. Y el impuesto va para el noble. Jurisdiccionales. Bueno, pues ellos eligen a sus jueces, por ejemplo. Si tú tienes un señorío jurisdiccional, tú eliges quién imparte justicia en ese señorío. Y luego el mayorazgo. El mayorazgo no existió siempre en la Edad Media. Y va a ser muy importante, sobre todo ya después, en la Edad Moderna. El mayorazgo es una cosa que surge más adelante y que es que todos tus territorios los puedes, si quieres, dar solo a tu primogénito, al hijo mayor. Por eso mayorazgo. ¿Para qué? Para que no se divida la herencia. Con Sancho III el Mayor vimos lo de que dividió su territorio en 4, ¿no? Pues si más adelante van a valorar la importancia de no dividir, porque si divides estás debilitando. Entonces va a haber ciertos nobles que quieren mantener una dinastía muy fuerte y lo hacen con el mayorazgo. Todos mis territorios van a ir a mi hijo primogénito, al primero. Pueblo llano. El pueblo llano, son la mayoría, son los que trabajan en el campo para los demás y no tienen ningún privilegio. Pero dentro de ellos hay diferencias. La gente que vivía en la ciudad es pueblo llano, pero tenía una función social distinta. No es un campesino. El que vive en la ciudad es artesano o incluso puede ser un banquero, puede ser rico. Entonces vamos a iniciar una diferencia entre burgueses, que son los que viven en las ciudades, y campesinos. Vale, ahora. Tensiones sociales. En la Baja Edad Media, que es cuando ocurre lo de la crisis de la peste, las crisis de subsistencia en las que no hay comida, porque hay malas cosechas, esa situación de la Baja Edad Media va a llevar a tensiones sociales dentro de las dos coronas. Y esas tensiones sociales, bueno, es que son muy, muy importantes para la época. La nobleza y el clero, que son gente que vive de lo que le pagan los que trabajan para ellos, ¿vale? El señorío es el medio por el que se sustentan los nobles y el clero de lo que les pagan los campesinos, se van a ver muy afectados por esa crisis del siglo XIV. Porque si hay malas cosechas, los campesinos te pueden pagar menos impuestos. Y si los campesinos se mueren, no te pagan los impuestos. Entonces esos nobles van a ver como de repente no tienen dinero para vivir como vivían antes. ¿Se van a quedar con los brazos cruzados? No. Van a hacer esfuerzos para conseguir vivir igual que vivían antes, pese a que ya no hay tanta gente para pagarles los impuestos. Entonces la reacción señorial es recuperar sus pérdidas. ¿A costa de quién? Lo primero de la monarquía. Van a robar derechos a la monarquía. ¿Cómo robas derechos a la monarquía? Bueno, pues, por ejemplo, inventándote derechos que no te han dado el monarca. Se inventaban documentos. Decían, el rey me dio este documento hace 100 años. Y es mentira. Y esto es lo que os contaba de Castilla, de Pedro I, que luego le llamarán el Cruel, porque hizo un libro en el que intentaba escribir cuáles eran las propiedades de todos los nobles, porque durante la peste negra había nobles que se habían apropiado de territorios que no eran suyos, aprovechándose de que habían muerto ciertos nobles, y eso que había llevado a que los nobles buscaran a otro posible rey, le apoyaran, hicieran una guerra civil, mataran a Pedro, le llamaran el Cruel, que no lo era, hay otros que le llamaban Pedro I el Justo, vaya, y entonces le quitan de medio. Y ya está. Y así eso es lo que va a pasar. Bueno, y también se van a aprovechar de los campesinos, imponiéndoles nuevas condiciones que no estaban en los contratos previos. Les van a exigir nuevos trabajos que no tenían que hacer antes a los campesinos, para así cobrarles más. Por ejemplo, en Castilla lo que hacen es que les suben los impuestos, les hacen que tengan que pagar más de lo que pagaban antes. Y en Cataluña va a ser todavía más fuerte. En Cataluña les van a convertir en payeses de remensa, que eso lo vamos a explicar ahora, ¿vale? ¿Y eso qué va a dar lugar? Bueno, pues a rebeliones antiseñoriales.
a rebeliones en las que los campesinos se levantan para matar a sus señores. Se levantan en armas y lo que hacen es ir directos contra los nobles. En Galicia, la revuelta irmandiña, por ejemplo, es la más famosa, destruyó decenas de castillos. Los campesinos iban y destruían el castillo, le cogían las piedras y las tiraban afuera. Ya no hay castillo, porque estaban hartos de cómo los señores les trataban. Bueno, entonces, muchos conflictos por el descontento, rebeliones que pretenden frenar los crecientes abusos de esos señores. La mayoría tuvo una duración y alcance limitado, excepto unas pocas. Hay ciertas rebeliones que van a ser muy largas y muy fuertes. Y son dos, la guerra irmandiña en Galicia y la de los payeses de Remensa en Cataluña, que voy a explicar ahora más. Vale, ¿quiénes son los payeses? Bueno, pues esos payeses de Remensa son siervos en Cataluña que no eran libres de irse a vivir donde quisieran. Entonces eso es ser un esclavo. Si tú no puedes decidir que te quieres ir, eres un esclavo. Solo que oficialmente no lo eran. Entonces estos payeses se van a levantar contra los señores porque les están impidiendo ser libres. Esto es uno de los que se llaman los malos usos, ¿vale? En la época los llamaban los malos usos. Los malos usos podían ser, por ejemplo, obligar a tus siervos a pagar si se quieren casar. Eres un siervo, te quieres casar, tienes que pagarle al señor. Eso es un mal uso, ¿vale? Eso en teoría estaba mal visto. Que se te incendiaban las tierras, pues le tienes que pagar al señor. Imagínate, encima, has perdido tus tierras, pagarle al señor. Adulterio. Has sido adúltero, que esto era bastante habitual en la Edad Media, porque los matrimonios no eran por amor, sino que eran por interés, ¿no? ¿Eres adúltero? ¿Has tenido relaciones fuera del matrimonio? Paga al señor. ¿No has hecho un testamento para tus hijos? Paga al señor. ¿No tienes herederos? Paga al señor. Bueno, en fin. Todas estas cosas son los malos usos. Y los campesinos le van a pedir a los reyes que por favor prohíban los malos usos. Entonces va a haber dos guerras de Remensa en Cataluña en las cuales se van a enfrentar los campesinos contra los nobles. En la primera guerra de Remensa, que no tenéis por qué saber, en la primera guerra de Remensa el rey va a apoyar a los campesinos y los nobles se van a enfrentar al rey. Pero, pese a que venza el rey, es una corona que tiene una tradición pactista, es decir, no quieren maltratar a los señores, entonces van a quedar como, bueno, quedamos igual, prohíbo los malos usos, vamos, los prohíbo en cierta medida y ya está. Pero los nobles siguieron haciendo caso omiso del rey y hay una segunda guerra. Es una guerra que va, bueno, a arruinar la economía todavía más de Cataluña y que hablaremos de ella con los reyes católicos porque esto ya coincide con Fernando el Católico, que va a prohibir todos los malos usos, ¿vale? Entonces ahí acaba la Remensa. También es un periodo en el que hay malestar social, pues con esos pogromos que os decía contra los judíos. Y hay uno, que es el más importante, que ocurre en 1391. Este de 1391 fue la gran revolución antisemita. Se va a generalizar por toda Castilla los ataques a los judíos. Ahora, los judíos van a tener miedo. ¿Qué solución puede tener un judío frente a esto? Pues convertirse al cristianismo, pero siendo un falso converso. Es decir, te conviertes al cristianismo, pero en tu casa sigues siendo judío. Bueno, el próximo ya termino y os enseño los estándares 5 y 6.